Feliz maldita Navidad, basado en el cuento de Sleepy Hollow. El doctor me sugirió que escribiera esto, pensando que podría ayudarme a sentirme mejor. Sin embargo, dudo que eso suceda. Han pasado muchos años y los médicos deberían saber que ya no hay cura para mí. ¿Será simple curiosidad por mi caso? Parece que ahora solo soy un estudio de caso para ellos, una distracción cuando tienen poco trabajo. Sin embargo, solo me queda seguir las indicaciones de Eliana y escribir, tratando de calmarme con respiraciones profundas. Eliana es mi terapeuta. Insiste en que la llame por su nombre, evitando el título de la doctora González. Dice que somos amigos, aunque suena un poco extraño. Es la única persona aquí que realmente se preocupa por mí y que nunca ha intentado manipularme. Sigue creyendo que hay esperanza para mí y solo quiere verme feliz. Respira hondo. Intenta concentrarte. ¿Por qué querrían leer esto? Si ya conocen mi historia. Tal vez buscan inconsistencias. Vamos, estoy decidido a seguir adelante. Comenzaré con el tema de la Navidad. No puedo decir que odiara la Navidad, pero nunca fue mi festividad favorita. Sí, hay películas que alegran el espíritu, chocolate caliente, regalos y momentos en familia. También están los villancicos, las galletas navideñas y la cena especial. Y por supuesto, Santa Claus y sus renos. Pero siempre estuvieron los árboles de Navidad. Y es que, realmente, no soporto los árboles de Navidad. Todo comenzó cuando era pequeño, de unos 5 o 6 años para ser exactos. En ese entonces, mis padres decidieron sorprenderme con nuestro primer árbol de Navidad, ya que antes vivíamos en un departamento pequeño sin espacio para uno. Al llegar a casa ese día, me encontré con una monstruosidad. Ese árbol no parecía en absoluto un árbol. Era una estructura gigante, verde, roja y dorada, que me miraba amenazante. Mis padres habían colocado adornos muy sofisticados, pero, para mí, parecían afilados y amenazantes. Y para rematar, en lugar de un ángel en la cima, había un gorro de Santa Claus, completamente fuera de lugar. Cuando les mostré mi miedo, no comprendieron mi reacción y se rieron de mí. Pero, para mí, ese árbol era una pesadilla viviente, observándome y amenazándome. Esa anécdota se convirtió en una historia familiar recurrente. Cada año detestaba escucharla y mi aversión hacia los árboles de Navidad crecía. Prefería Halloween. Al menos las cosas espeluznantes eran esperadas y reconocidas por todos. ¿Y qué decir de otras tradiciones navideñas inquietantes? ¿Quién carajos inventó el elfo en el estante? ¿O la misa de medianoche en una iglesia oscura iluminada solo por velas? Y ni mencionar a Santa Claus, que parecía observarme todo el tiempo. A pesar de mis sentimientos, celebramos la Navidad en casa, sin árbol. Pero todo cambió con la llegada de Juanchito, mi hermano menor. Me aferro a su nombre cada día, temiendo que algún día se me olvide. A veces, cuando ajustan mi medicación, siento que mi memoria se desvanece. Si este relato sirve para recordarme a Juanchito, entonces ha valido la pena escribirlo. Cuando Juanchito cumplió 6 años,
mis padres sintieron que era el momento adecuado para reintroducir el árbol de Navidad en nuestra casa. Me explicaron sus razones, mencionando cómo deseaban que Juanchito viviera esa mágica experiencia navideña que yo ya había perdido. Aunque por dentro me estremecí ante la idea, aseguré que no tenía problemas con ello. Después de todo, amaba a Juanchito y deseaba lo mejor para él. El día que decidieron decorar el árbol fue, para mí, una experiencia angustiosa. A pesar de mis intentos por convencerme de lo contrario, sentía que el árbol se burlaba de mí. Cada rama parecía moverse, acercarse sigilosamente hacia mí, y cada vez que me rozaba, sentía un escalofrío de pánico. Tras su decoración, intenté evitar el árbol, pero Juanchito lo adoraba. Pasaba horas sentado frente a él, fascinado por las luces y los adornos. A veces incluso se quedaba dormido bajo sus ramas. Una imagen que mis padres encontraron tan tierna que inmortalizaron en fotografías. Con el paso de los días, la Nochebuena se aproximaba. Nuestra familia tenía tradiciones especiales. Una de ellas era elegir un regalo para abrir esa noche, junto con una taza de chocolate caliente y una película navideña. Y aunque yo ya había superado la creencia de Santa, Juanchito aún se emocionaba con los sonidos de cascabeles que mis padres hacían sonar fuera de nuestras habitaciones. Sin embargo, esa Nochebuena fue diferente para mí. Me sentía realmente enfermo. A pesar de las sospechas iniciales de mis padres, finalmente me creyeron cuando mostré fiebre. Me llevaron a la cama, prometiendo que abriría mi regalo al día siguiente. Juanchito, en un gesto de ternura, ofreció esperar a abrir su regalo para que yo no me sintiera excluido. Pero le insistí en que no lo hiciera. La felicidad que brilló en sus ojos me reconfortó, a pesar de mi malestar. Después de intentar descansar, desperté con una sensación extraña en mitad de la noche. Escuché susurros y movimientos en la casa. Aunque atribuí esos sonidos a mi fiebre, no pude evitar sentirme inquieto. Bajé las escaleras en busca de agua, intentando ahogar mis miedos. Aunque bromeaba mentalmente sobre un posible encuentro con Santa, la realidad era que cada sombra y sonido aumentaban mi ansiedad. Mientras descendía, me preguntaba si el árbol, con su presencia imponente y amenazante, tendría algo que ver con mi malestar y el inquietante ambiente de esa noche. ¿Qué me estaba sucediendo? No lograba identificar la fuente de mi inquietud, pero estaba claro que algo, en esa noche, perturbaba mi tranquilidad. Descendí las escaleras, evitando encender cualquier luz que pudiera alertar a los demás, y al alcanzar el descanso, me dirigí a la cocina, intentando centrarme en mi hermano, Juanchito. Un escalofrío me recorrió cuando, mientras llenaba un vaso de agua, detecté un sonido sutil pero perturbador. No era un ruido estridente o reconocible de inmediato, sino un murmullo bajo y familiar que surgía desde la sala de estar. Con el vaso en mano, me quedé inmóvil, observando la puerta cerrada que separaba la cocina del comedor, adornada con una corona navideña que, bajo la penumbra, perdía su encanto festivo. Deseé con todas mis fuerzas que el sonido cesara, pero persistía, recordándome que no siempre las cosas salen como uno espera. Una verdad que esa noche se me hizo patente. Un dilema se presentó ante mí: regresar a mi habitación y tratar de ignorar lo sucedido o enfrentar lo que pudiera estar causando aquel sonido.
Aunque el deseo de huir era fuerte, el pensamiento en Juanchito me impulsó a actuar. Como su hermano mayor, sentía la responsabilidad de protegerlo. Con cautela, atravesé la cocina y el comedor hasta posicionarme frente a la puerta que ocultaba el origen del misterioso sonido. Su intensidad aumentaba a medida que me acercaba. Tras un momento de titubeo, me armé de valor y giré el picaporte. Pensé en cómo, a veces, enfrentar nuestros miedos puede ser tan doloroso como arrancar una bendita. Y con esa reflexión, abrí la puerta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, congelando cada pensamiento y sensación. Frente a mí, yacían mis padres en el suelo, sus cuerpos entrelazados y desfigurados de una manera que desafiaba toda comprensión. La piel desgarrada y colgando en tiras contrastaba brutalmente con el silencio del ambiente, interrumpido solamente por el penetrante aroma metálico de la sangre. La escena era tan devastadora que me costaba distinguir dónde terminaba el cuerpo de uno y comenzaba el otro. Estaban allí, inertes, una imagen que jamás podría borrar de mi mente. Sin embargo, antes de poder procesar lo que veía en mis ojos, un sonido sutil pero insistente capturó mi atención. Mi mirada se dirigió hacia el árbol, origen de aquel murmullo. Aunque el sonido proveniente del fondo del árbol era profundo y ominoso, otro sonido, más débil y agónico, me llenó de una angustia insoportable. Juanchito. Allí, entre las ramas del árbol, su rostro y uno de sus brazos se asomaban, mientras el resto de su cuerpo parecía ser absorbido por esa masa vegetal. Los sonidos que emitía, los estertores de muerte, eran un cruel recordatorio de su lucha por sobrevivir. Sin pensarlo, me lancé hacia él, tropezando con una mano ensangrentada que no reconocía. Mi único pensamiento era alcanzar a Juanchito, liberarlo de esa pesadilla, pero cada intento de liberarlo parecía en vano, ya que el árbol lo absorbía con una fuerza sobrenatural. A pesar de mis esfuerzos y lágrimas, su mirada perdida me decía que estaba perdiendo la batalla. Con determinación sujeté su brazo con firmeza, recordándome a mí mismo que era su hermano mayor, su protector. Debía sacarlo de allí a salvo. A pesar de los sonidos que emanaban del árbol y de la resistencia que enfrentaba, me aferré a la esperanza de que, de alguna manera, lograría liberarlo de aquel espantoso destino. En un acto desesperado, logré liberar a Juanchito y ambos caímos al suelo, desamparados y aterrados. Me encontré con él, abrazándolo con fuerza, sintiendo un alivio temporal al tenerlo entre mis brazos. Pero la cruel realidad se impuso rápidamente. Juanchito ya no estaba completo. Su cuerpo, cortado a la altura de la cintura, mostraba una imagen macabra con restos de tejidos y órganos visiblemente dañados, como si el maldito árbol hubiera consumido una parte de él. A pesar del horror, traté de reanimarlo, intentando encontrar un ápice de esperanza en medio de la tragedia. Juanchito, por favor, despierta. Es Navidad, no puedes dejarnos, le supliqué, aunque sabía que mis palabras eran en vano. Su ausencia de respuesta y el silencio abrumador confirmaron lo inevitable. Juanchito ya no estaba conmigo. La sala estaba inundada de un silencio roto, únicamente por el resonar sordo y profundo que provenía del árbol. En medio de mi desesperación, percibí un movimiento sutil en el árbol,
como si estuviera respirando. Cada aguja temblaba al unísono, generando un sonido inquietante que resonaba en toda la habitación. Aunque muchos esperarían que en ese momento perdiera el conocimiento, mi mente permaneció alerta, registrando cada detalle de esa noche funesta. Me quedé allí, en un rincón de la sala, observando el árbol con un temor paralizante, consciente de que su atención ahora se dirigía hacia mí. Sus ramas, que anteriormente parecían inofensivas, se habían transformado en afiladas cuchillas que habían causado la devastación de mi familia. El árbol, en su silenciosa malevolencia, me desafiaba, esperando el momento adecuado para atraparme en su trampa mortal. Estaba convencido de que tarde o temprano caería bajo su influencia, siendo arrastrado hacia su interior, donde seguramente encontraría un destino similar al de mis seres queridos. Sin embargo, la realidad distaba mucho de lo que imaginaba. La perturbadora quietud del árbol cesó. Su aparente respiración, su pulso mortal, se apagó, dejando tras de sí únicamente vestigios de la tragedia, hilos de sangre que goteaban lentamente de sus hojas. Minutos después, el estruendo de la puerta anunció la llegada de la policía. La alarma vecinal, activada por los gritos que no recordaba haber proferido, los había alertado. Me encontraron allí, sumido en un estado de shock y desesperación. Me llevaron, y tal como lo habías previsto, aquí estoy, ahora. Pero eso ya lo sabías, ¿verdad? Ahora todo lo que me queda es esta narración. Me has convencido a escribir, quizás para tu diversión y la de tus colegas, burlándose de mi desgracia. Puedo imaginarte riendo a mis espaldas, disfrutando de mi tormento. Pero lo que realmente me hiere, más que la indiferencia y las risas a mis expensas, es que me has arrebatado todo lo que tenía relacionado con mi familia. ¿Dónde están las fotos que capturaban sus sonrisas, sus pertenencias? ¿Y qué pasó con nuestra casa? ¿La vendieron? ¿La abandonaron? ¿O simplemente la dejaron al olvido? Me atormenta no saber qué regalo abrió Juanchito esa maldita noche. Me pregunto constantemente sobre el último objeto que él tocó, el último juguete que exploró con sus pequeñas manos. No necesito que me cuenten los hallazgos de la policía. Aunque intenten culparme, yo sé la verdad. Pero, ¿lo sabrán los demás? Me imagino que piensan que soy culpable. Esa es la razón por la que me mantienen aquí, ¿o no? Al final del día ya nada de eso importa. Mi existencia se detuvo aquella noche, en el preciso instante en que abrí esa puerta. Desde entonces, me encuentro atrapado en una noche eterna, una pesadilla de la que no puedo despertar. Y tú, con tu crueldad y tu indiferencia, te regodeas al verme sufrir en este tormento interminable. Feliz, maldita Navidad.